mi nombre es Giovanni Ruiz Lora, soy estudiante del tercer semestre de la tecnología en radiología e imágenes diagnóstica y estoy con ustedes por acá el día de hoy para hacer desarrollo de la actividad del video de la asignatura Anatomía Radiológica. Para esto nos tocó hacer una presentación en Prezi para definir las preguntas del anexo y sin más énfasis nos vamos. Contextualización anatómica. La contextualización anatómica, vamos a iniciar las preguntas a desarrollar. ¿Cuáles son los estudios radiográficos que comprenden miembros inferiores? Miembros inferiores y miembros superiores. En los miembros inferiores y en los miembros superiores encontramos radiografía de cadera, radiografía de fémur, radiografía de rodilla, radiografía de tibia y peroné, radiografía de tobillo y radiografía de pie. En miembros superiores encontramos radiografía de hombro, radiografía de húmero, radiografía de codo, antebrazo que cubre radio y cúbito, muñeca y mano. Veamos la segunda pregunta: ¿cuáles son los huesos y articulaciones inmersos en los estudios radiográficos trabajados en la pregunta anterior? Entonces, en la radiografía de cadera comprende a los huesos ilíacos, púbicos y fémur, con articulaciones como la coxofemoral, esferoideo que conecta el hueso del fémur con el hueso de la pelvis. La radiografía de fémur en posición proximal, que se articula con el acetábulo, en posición distal con la articulación femoropatelar y tibiofemoral. La tibia permite movimientos como la flexión y la extensión de la pierna. Los huesos femorales del muslo. Radiografía de rodilla. A nivel proximal se articula con el fémur, al distal con la tibia y por la parte anterior con la rótula. Radiografía de tibia y peroné. En la región proximal se articula con el fémur patelar y el tibio femoral. En la región distal articula con el tibio tibular, hueso tibial y peroné. Articulaciones de la rodilla en el extremo proximal y articulación del tobillo en el externo distal. Todo esto para los huesos inferiores, miembros inferiores. También tenemos la radiografía del tobillo, donde es la región proximal articulación tibio-femoral, en la región distal la articulación astrálago, calcánea y articulación tibio-galina. Radiografía de pies. En la región proximal se encuentran el calcáneo, el astrálago, el cuboides y los huesos cuneiformes, mientras que en la región distal están los metatarsianos y la falange, huesos del tarso y articulaciones como las articulaciones metatarsofalancas y articulaciones interfalángicas, entre otras articulaciones como astrálago escalopoideal, escapocuneanas, cubocuneanas, metatarsofalancas, tarsometatarsianas e interfalángicas. En los miembros superiores encontramos el hombro, el húmero, el radio, el hombro, el húmero, el codo y vamos a empezar. El hombro es la región proximal, esta articula con la escápula y la clavícula, mientras que en la región distal se articula con la cabeza del húmero, huesos clavícula, escápula, omóplato, húmero. Articulaciones glenohumeral, donde la cabeza del húmero se articula con la actividad glenoidea de la escápula. Articulación acroclavicular, donde el acromion de la escápula se encuentra en la clavícula. Radiografía de húmero. Articulación glenohumeral en la región proximal. Esta articulación entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula, permitiendo una amplia gama de movimientos del brazo. Articulación húmero radial. La región distal une el húmero con el radio. En el húmero con el radio, en el codo permitiendo flexión, extensión y cierta rotación del brazo. Hueso húmero, huesos del brazo. Articulaciones glenohumeral en el extremo proximal y articulación del codo en el externo distal. Radiografía del codo. En la región proximal se articula con el húmero, mientras que en la región distal se articula con el cúbito y el radio.
Huesos, húmero, radio y cúbito. Articulaciones del codo es una articulación compleja que conecta el húmero con el cúbito y el radio se compone en tres partes principales. Articulación húmero cubital, articulación húmero radial y articulación radiocubital. También comprende radiografía antebrazo, radios y cúbito, radiografía de muñeca. Y les dejo imágenes de guía. En la región proximal, articulaciones húmero-cubital y húmero-radial. En la región distal, articulación radiocubital y articulación de la muñeca. Huesos radio y cúbito, articulaciones del codo en el extremo proximal y articulación de la muñeca en el extremo distal. La radiografía muñeca en la región proximal se articula con el radio, mientras que en la región distal se articula con el carpo. Huesos, radio, cúbito y huesos del carpo, como el escafoide y el semilunar. Articulaciones de la muñeca, radiografía de la mano, articulaciones carpo-metacarpianas, conectan los huesos del carpo con los metacarpos. Articulaciones metacarpo-carpofalangias. Los metacarpos son las falanges de los dedos. Articulaciones interfalángicas se encuentran entre las falanges de los dedos. Estas incluyen articulaciones interfalángicas proximales y distales en los dedos, excepto el pulgar que solo tiene una articulación interfalángica. Y los huesos del carpo, que son metacarpianos y falanges. Articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. Tercera pregunta. ¿Qué características anatómicas de los huesos inmersos en los estudios radiográficos anteriormente descritos? Las características son hombro, clavícula, hueso largo, delgado que se articula en el esternón y en la escápula, omobisagra, omoplato, hueso triangular con una cavidad glenoidea para la cabeza del húmero, hueso largo del brazo con la cabeza esférica que se articula con la cavidad glenoidea de la escápula, húmero, cabeza del húmero, parte proximal que se articula con la cavidad glenoidea de la escápula, cóndilo, superficies articulares en el extremo distal para la articulación del codo. Epicóndilos, proyección ósea en el extremo distal del húmero, holopeanal, proyección ósea del cúbito que forma la parte posterior del codo. Antebrazos, radios y cúbitos. Radio, hueso antebrazo que se encuentra en el lado lateral del antebrazo, se articula con el carpo y el codo. Cúbito, hueso del antebrazo que se encuentra en el lado medial y articular del húmero y el carpo. La muñeca. Huesos del carpo, 8 huesos que forman la muñeca, incluyendo el escafoide, semilunar, piramidal y trapezoide. Radio y cúbito, huesos del antebrazo que se articulan con los huesos del carpo. Mano, metacarpo, 5 huesos que forman la parte media de la mano. Falange, huesos de los dedos de la mano, cada uno tiene 3 falanges, proximal, medial y distal, excepto el pulgar que tiene 2. Y los miembros inferiores, los huesos de cadera, húmero, rodilla, tibia, peroné, tobillo y pie. Entonces aquí encontramos ilíaco, parte superior y amplia de la pelvis con una forma de ala que se extiende lateralmente, forma la porción superior del hueso colzal. Pubis, parte anterior del hueso colzal que se une a los huesos pubis del lado opuesto de la sínfisis pubis. Isquion, parte inferior posterior del hueso colzal con la espina isquiática y tuberosidad isquiática prominente del fémur, hueso largo del muslo que une la cabeza esférica que se articula con el acetábulo del ilíaco, tiene un cuello y una diáfisis que se ensancha en la epífisis distal. Húmero, cabeza del húmero senoidal, articula con el acetábulo del hueso colzal. Rodilla, rótula, pétala, hueso sesamoideo que se encuentra en la parte anterior de la articulación de la rodilla, rodeada por tendón del cuádriceps. Tibia, huesos largos del antebrazo con una epífisis proximal amplia para articulaciones con el fémur. Una epífisis distal más estrecha se articula en el astrálago, tuberosidad tibial, proyección ósea, la parte anterior de la tibia. Peroné, hueso largo delgado situado en paralelo a la tibia, su extremo proximal se articula con la tibia en la parte inferior
y en el extremo distal contribuye a la formación del maléolo lateral del tobillo. Tobillo hasta los huesos del tarso que articulan con la tibia y el peroné. Calcáneo, huesos del tarso que forman el talón. Pie. Tarso incluye hasta la y el calcáneo, junto con otros huesos como el cuboides, el uniforme metatarsico, 5 huesos que forman parte media del pie, y falanges y huesos de los dedos. Y pregunta 4 es generar una descripción propia de la anatomía de las estructuras que de los temas que escogimos. Yo escogí húmero, rodilla, clavícula, dejé hacia al lado los dibujos y su radiografía respectiva, como decía. Entonces el húmero es el hueso largo del brazo que extiende desde el codo hasta el hombro, forma parte del esqueleto del miembro superior y conecta con el codo en su extremo inferior y con la escápula en el extremo superior. Es fundamentalmente para el movimiento y la estabilidad del brazo, del húmero, parte proximal esférica que se articula con la cavidad glenoidea de la escápula. La rodilla es un hueso sesanoideo que hace parte de la articulación más grande y compleja del cuerpo, conecta la pierna con el muslo, movimientos amplios de extensión y flexión. Y clavícula, huesos delgados que se articulan en el esternón y la escápula, actúa como un soporte para la estructura del hombro. Y decía que qué formas de hueso encontramos en esta actividad. Encontramos huesos largos, huesos cortos, huesos sesanoideos y huesos planos. Un ejemplito de huesos largos. Y que sí que articulaciones encontrábamos en estos estudios. Y en estos estudios encontramos las articulaciones de hombro, clavícula, codo, muñeca, mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Muchas gracias. Los espero ver en la próxima.